de abuso sexual estamos dañados, también hemos sido afectados. Por eso necesitamos tener una respuesta que implique primero desnaturalizar la violencia. Oye, eso no era natural. Esto que sucedió por décadas, es que no, en el colegio yo he escuchado frases como, ay, pero si tú vas a una fiesta y siempre hay un mano larga, pero si a todas nos ha pasado que te metían la mano en el bus. Bueno, sí, qué bacán que ahora se hable, se diga y que luchemos para que no vuelva a pasar, porque a nadie le gustaba, lo que pasa es que nadie lo hablaba. No, pues, pero es que las instituciones religiosas tenían una muy buena educación, sí, claro, pero de pasada también la monja o el cura en el colegio. Yo vengo de un colegio de monjas, mis hermanos han estado en un colegio de curas como muchos de nuestra generación, ¿no? No, es que de eso no se habla. Bueno, ahora sí se habla. Ahora ya estamos en el momento de decirlo y por lo tanto todos somos parte. Desnaturalizar la violencia. Si no desnaturalizamos la violencia, vamos a seguir repitiendo la frase de este señor abusador de hace 30 años, pero si yo actuaba como varón solamente. Eso es naturalizar la violencia. Nuestra tarea ahora es desnaturalizarla. Pero desnaturalizar la violencia implica una reflexión, y es una reflexión colectiva. Es una reflexión en la que, de alguna manera, todos los actores tenemos que aportar para entender, problematizar aquello que antes era natural, antes que era entendido como algo normal, aquello que era entendido como algo que siempre pasa y que las instituciones tenían que hacerse cargo, y si era en privado mejor. Ya no es así. ¿Y cuál es la mejor manera de hacer este proceso, de hacernos cargo como sociedad, como colectivo, de este develamiento, de esta desnaturalización? Es a partir de trabajar lo comunitario. ¿Y qué es lo comunitario? Lo comunitario son dos cosas: participación y trabajo en red. Lo estoy reduciendo para lo que nos interesa ahora. Obviamente esto es mucho más complejo que lo que estoy planteando. Participación, ¿qué significa? Significa que de ahora en adelante esa víctima tiene voz, tiene voto, tiene protesta, tiene acción y tiene respuesta. Y esa respuesta tiene que ser pública. Ya no es como antes, no, tú escucha lo que yo te voy a decir. Yo sé lo que tú tienes que hacer. No, es dime tú cómo quieres que lo haga. Dime tú que has pasado por esto, cómo te incorporo en tu pensamiento, en tu idea y en lo que tú te imaginas como capacidad de respuesta. La participación es un concepto que se trabaja desde todos los lados y por diferentes disciplinas. Solamente quiero que nos quedemos con la idea de que la participación es incluir, y en la inclusión hay respeto, hay empatía y hay cuidado, todo aquello que no había, y por eso las instituciones fracasaron. Promover participación es decirle a alguien que fue víctima, oye, no solo cuéntame lo que te pasó, sino dime qué hago para ayudarte, porque estoy segura que tú la tienes más clara que yo. De nuevo, no puedo evitar señalarlo, uno de los grandes problemas en nuestro país es que nadie promueve participación. Y la gente, cuando no habla, la gente no se siente parte, la gente no se involucra, la gente no pelea por algo. Justamente el modelo comunitario es promover participación. Promover participación de verdad, no de palabra, generando canales, empoderando a la gente para que sea capaz de hablar, incorporando las opiniones de los demás, incorporando las soluciones de los demás, incorporando diferentes voces. Eso es un enfoque comunitario. Esa es la única salida para hacernos cargo de este develamiento en el que nos hemos involucrado todos como el colectivo. Y no estoy diciendo nada nuevo. Lo que estoy diciendo es la política nacional que se ha asumido en el tema de salud mental, que es el enfoque comunitario. Justamente ya no me acuerdo, hace unos días, Alberto, tú has estado en la presentación, yo también estuve en la presentación de la política sectorial de salud mental. Lo que se está haciendo en nuestro país en salud mental, si se sostiene, realmente va a ser un cambio que nos puede generar
realmente un bienestar social. Por eso hay que apoyarlo. Y esa es la ruta. No estoy proponiendo una ruta alterna, ni mucho menos. Estoy proponiendo la ruta que el Estado ya asumió para trabajar políticas de reparación y cuidado, que es el modelo comunitario. ¿Y qué es el modelo comunitario? Participación. ¿Y qué es participación? Incorporar voces, generar canales, proponer e incorporar respuestas y alternativas de quienes nunca han sido escuchados. Cierro con la segunda parte de lo que es un trabajo comunitario. Un trabajo comunitario es un trabajo en red. Dejemos de creer que los problemas solamente corresponden a un sector o a una disciplina. Los problemas, si no son vistos de una manera intersectorial, si no son vistos de una manera interdisciplinaria, no van a generar grandes cambios ni grandes respuestas. ¿No es cierto? Yo creo que tenemos que ser lo suficientemente humildes para reconocer que ninguno de nosotros tiene una respuesta completa e integral. Yo como psicóloga me enriquezco de la mirada de los sociólogos, de los filósofos, de los economistas. No podemos creer que el sector, por ejemplo, salud, no tiene que ver con educación, o que el sector educación no tiene que ver con el MIM porque ese solamente ve violencia. No. El día que podamos romper estos guetos sectoriales, estas miradas disciplinares y entendamos los problemas en su integralidad, realmente vamos a poder responder de una manera mucho más eficiente, mucho más eficaz frente a la problemática, ¿no? Yo quiero cerrar mi intervención señalando que la tarea es un gran desafío. ¿Por qué? Porque no lo hemos hecho antes. Nuestros procesos eran más bien para ocultar y tapar, no para develar. No eran para develar. Hemos sido una sociedad que siempre ocultaba. Ahora estamos en el momento de hacernos cargo de eso que se ha develado. Y eso que se ha develado puede ser terrible, puede ser horroroso, pero si no nos hacemos cargo, volvemos a revictimizar, volvemos a violentar. Lo que ha sucedido en los movimientos religiosos, lo que ha sucedido en las escuelas religiosas, lo que ha sucedido en la institución educativa, lo que sucede en los centros penitenciarios, lo que sucede en los centros juveniles, lo que sucede en los centros de atención residencial, da cuenta del mismo fenómeno. Yo soy una convencida desde mi experiencia trabajando en cárceles por muchos años y trabajando en centros de salud mental, de que la institucionalización no ayuda. No ayuda. Por eso, el día que realmente se cierre el Arco Herrera y podamos ahí hacer un jardín y un lugar de juegos que promueva salud, vamos a celebrar todos. Y en ese camino estamos yendo. La institucionalización recluye y excluye, no contribuye a generar colectividad y sociedad. Entonces, quedo abierta a todas las preguntas, comentarios y reacciones. Gracias. Estupendo. Si les parece bien, vamos con las otras exposiciones y luego al final hacemos las preguntas que consideramos pertinentes. Muchísimas gracias, Tesania, por tu intervención, y doy el uso de la palabra a Miguel Ramos, que nos va a exponer sobre masculinidades y violencia sexual. Buenos días con todas y con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Como ya le había advertido a Teresina, que fue la primera que me comentó y me hizo esta invitación, lo que yo he trabajado en temas de investigación hace muchos años no está referido específicamente al tema que ustedes están trabajando. No he trabajado el tema de abuso sexual a menores. Sin embargo, como ya lo decía Tesania, hay un
un tronco común, ¿no? Yo he trabajado durante varios años el tema de masculinidades y el tema de violencia de género en las relaciones fundamentalmente de pareja, pero hay una serie de aspectos que yo creo que podrían de alguna manera ayudar también a entender el tema específico que ustedes están desarrollando. ¿Ok? Por favor. Esa, no, me he puesto otro. ¿Eso es lo que está ahí? Perdón, me he equivocado de... Perdón, me he equivocado de... Sí. Disculpen, no sé qué pasó. Sí, pasa por favor, gracias. Ok, hablando de algunos aspectos generales, hace ya muchos años, en la década de los 50 del siglo pasado, una de las más famosas escritoras, pensadoras francesa, Simone de Beauvoir, decía que no se nace mujer si no se llega a serlo, y con esto lo que quería decir era que todas estas características, atributos, roles que juegan en la sociedad, etcétera, las mujeres no nace automáticamente de las características físicas, biológicas de los genes de las mujeres, sino son producto de un largo proceso de educación, socialización que se inicia desde el momento mismo del nacimiento. Y lo mismo podríamos decir de los hombres, no se nace varón, sino que se llega a serlo, porque el momento mismo en que un recién nacido es identificado por sus órganos sexuales como varón, la sociedad se va a poner en movimiento para hacer de él lo que la sociedad espera de que es ser un varón, ¿no? Se le va a transmitir una serie de información sobre cómo debe comportarse, cuáles son la manera como tiene que expresarse, los roles que tiene que jugar, y también se le va a plantear que otros aspectos no puede de una manera expresar ni roles a jugar porque no se condicen con su supuesta naturaleza masculina. Se le va a transmitir la convicción de que ser todo lo masculino es supuestamente superior a lo femenino, y que ser hombre es más y supuestamente más importante que ser mujer, y que para ser reconocido como hombre tiene que tener capacidad de controlar, de ejercer autoridad y poder sobre las mujeres. Estas convicciones no es necesario que se las planteen de manera directa, sino que niños y niñas van a ir intuyéndolo a través de miles y miles de detalles, ¿no? Yo pongo algunos ahí, que eso es, por ejemplo, el hecho de que como ellos perciben las relaciones dentro de su hogar, como ven que el padre es la persona más importante, como las mujeres se desviven por atenderlo, inclusive los niños varones se sienten con privilegios por ser varones, porque ven que también tienen ellos privilegios en la medida que inclusive a sus hermanas de su misma edad le dicen que los atienda, y eso lo van a refrendar en los vecinos, en el colegio, a través de los medios de comunicación, donde ellos verán que los roles protagónicos los tienen los hombres, ¿no? Yo pongo este aspecto de rol de protector en el ámbito del público porque a mí me recuerda mucho en mi infancia y cómo yo fui captando, ¿no?, la mayor importancia
de los hombres y las relaciones de supuesta superioridad de hombres sobre mujeres, ¿no? Se nos inculca desde la primera infancia de que el ámbito natural de las mujeres es el ámbito de la casa, el ámbito doméstico, y el ámbito de lo público es el ámbito natural de los hombres, ¿no? Se les transmite a las mujeres el terror hacia la calle, y yo me pregunto, yo cuando tenía 7, 8 años salía a la calle y nunca a mí me transmitieron el terror a la calle, cuando el peligro era el mismo para hombres y para mujeres, ¿verdad? Pero era eso un mecanismo de control social hacia las mujeres. Pero no es que las mujeres no puedan salir al ámbito de lo público, lo tienen que hacer, pero en compañía de un hombre, que las proteja, ¿no? Entonces me acuerdo yo que yo tengo 2 hermanas, y cada vez que mis hermanas querían salir a la calle, me llamaban: Miguel, acompaña a tus hermanas. Ese rol a mí nunca me gustó, me parecía realmente que tenía una carga muy pesada sobre mis hombros, pero entendía que era mi rol como hombre, ¿no? Y que tenía que protegerlas en el ámbito del público. ¿De quién? De otros hombres, de otros chicos, para evitar que se sobrepasen con ellas o le falten el respeto, y tenía que enfrentarme porque de eso dependía de mi reconocimiento de mi hombría, de mi masculinidad, ¿no? Entonces eso a mí me hacía sentir con una posición de superioridad frente a las mujeres. Es más, cuando mi padre iba de viaje, me decía: Miguel, tú eres el hombre de la casa, cuida a tu mamá, cuida a tus hermanitas. Un chico de 8 o 10 años cuidando a una mujer adulta, ¿no? Entonces eso se va interiorizando de manera muy profunda. Siguiente, por favor. Un mecanismo muy importante a través de los cual los hombres aprendemos nuestro rol de autoridad frente a las mujeres, y también nuestro rol de protector, es a través de este mecanismo, de este dispositivo que es la represión de los sentimientos y emociones considerados que denotan vulnerabilidad, debilidad, y por lo tanto son feminizados, y por lo tanto no se condicen con tu rol de autoridad y tienes que reprimirlos, ¿no? Entonces están estos sentimientos de dolor, miedo, ternura, compasión. Mientras que hay otros sentimientos o emociones como la cólera, la rabia, la ira, que no se reprimen porque se convierten en un instrumento importante para el ejercicio de la autoridad y la dominación, ¿no? Pero no basta que se prescriban, sino tiene que haber un mecanismo a través del cual se pueda cumplir. Y ese mecanismo es la humillación, la ridiculización, ¿no? Desde muy temprana edad los hombres aprendemos de que ser comparado con una mujer que supuestamente vale menos que un varón es humillarnos, es avergonzarnos, es ridiculizarnos, es atentar contra nuestra autoestima, ¿no? Entonces si un niño expresa dolor llorando cuando le duele algo, y inmediatamente se reprime, ¿no? Es de esa manera, o sea, que los hombres no lloran, ¿no? O eres una niña, o es alguien que supuestamente se parece a una mujer como un homosexual, inmediatamente eres un maricón, una mariquita. Y los niños saben que al decirse eso lo están ridiculizando y tienen que reprimir esos sentimientos y esas emociones. Entonces vamos los hombres construyendo una especie de caparazón desde la primera infancia, una caparazón poco a poco que nos va a defender de esa humillación externa, pero que va a hacer que poco a poco ya no vamos identificando estos sentimientos y estas emociones consideradas femeninas, y eso también nos impide el poder identificar los sentimientos y emociones de las otras personas, estas mismas emociones, y vamos perdiendo capacidad de empatía, vamos perdiendo capacidad de ponernos los zapatos de la otra persona, ¿no? Entonces se va construyendo esa famosa insensibilidad natural masculina, que no es tal, sino que es aprendida, ¿no? Mientras que a las mujeres no se les reprime la expresión de estos sentimientos, de estas emociones, porque son son atributos importantes para su capacidad posterior de cuidado y de crianza. Son dispositivos importantes para lograrlo. A nosotros los hombres nos castra la posibilidad de tener una paternidad, por ejemplo, cercana y tierna con nuestros hijos, pero tiene también consecuencias muy graves en el ejercicio de la violencia, nuestra incapacidad de ponernos en los zapatos de la otra persona y la empatía. Siguiente, por favor.
Uno de los aspectos que se nos incorpora desde y lo enraizamos desde muy temprana edad es justamente lo que yo le decía, el terror a ser desenmascarados sobre todo por otros hombres, como falsos hombres, que no llenamos los requisitos del verdadero hombre, ¿no? Que se nos caiga esa máscara, diríamos, y que podamos develarnos como no suficientemente hombres. Entonces el terror a que nos griten afeminado, mujercita, maricón, etcétera, nos tiene pendientes permanentemente y tenemos que dar siempre permanentemente muestras de hombría, ¿no? Como si fuera la hombría un recurso, una cualidad en peligro permanente de perderse, ¿no? Alguna vez yo leí en un sitio que algo bien interesante decía que el sistema patriarcal, machista, la primera violencia que exige a los hombres no es la violencia contra las mujeres, sino la violencia contra nosotros mismos, a través de la automutilación psíquica de partes emocionales importantes. Y si fracasamos en esa empresa, para eso estarán otros hombres patriarcales, machistas, que nos harán pasar rituales y pruebas a través de las cuales afectarán nuestra autoestima, ¿no? Y eso paso a la siguiente, porque tiene relación, cómo la calle, pero sobre todo la escuela, se convierte en una especie de selva de hombres, ¿no? A través del cual permanentemente estamos en peligro de que se nos intente, diríamos, desenmascarar como falsos hombres. O sea, el bullying homofóbico no está dirigido solamente a los chicos homosexuales, sino está dirigido a cualquier hombre que no calce exactamente en lo que la sociedad espera del verdadero hombre, ¿no? Entonces, este es un recurso que tiene el sistema para permanentemente ajustar a un modelo hegemónico y a una sexualidad heterosexual, ¿no? A una heteronormatividad, ¿no? Y si no se cumple eso, los muchachos, los chicos son sancionados socialmente, ¿no? Entonces, cualquiera de los hombres puede convertirse en un agente que está permanentemente al acecho de cualquier aspecto que no se considere lo suficientemente de hombres, ¿no? Y entonces está este dispositivo de avergonzar, de humillar mediante la feminización, ¿no? Entonces, no basta que existan, diríamos, unas prescripciones de lo que cosa es ser hombre. Si no existiera la capacidad de avergonzar y de humillar, no sería efectivo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. La sexualidad a partir de la adolescencia se convierte en el aspecto fundamental a través del cual los hombres tenemos que probar qué tan machos y qué tan hombres somos, ¿no? Siempre está el miedo a la burla de los otros, porque cualquier aspecto que no se considere de nuestra sexualidad como propia de hombres, inmediatamente estarán los otros hombres para sancionarnos, y de la opinión de los otros hombres, es lo que decía Tesania, ¿no? Está la homosocialidad, depende, o sea, de la opinión de los demás hombres depende nuestra masculinidad, ¿no? Hay un autor mexicano que yo siempre lo uso, que es Juan Carlos Hernández, que tiene un trabajo que se llama ¿Qué va a decir papá? El papá es la primera persona, el primer hombre que va viendo de la infancia por dónde va la sexualidad y la heterosexualidad de mi hijo. Él dice que la sexualidad esta masculina machista tiene una serie de características, ¿no? En generales. Una dice que es una sexualidad obligatoria. Todo hombre, bien hombre, no puede decir no ante la posibilidad de una relación sexual, ¿no? Entonces, los hombres siempre tenemos que estar listos, o sea, siempre tenemos ganas. No puede haber un hombre que no tenga ganas sexuales, ¿no? Si no se pone en cuestión sombría, ¿no? Y eso también lleva pues consecuencias en temas de infecciones de transmisión sexual, de embarazo no deseado. No importa que no estés tú en ese momento protegido, pero no puedes tú perder la oportunidad, ¿no? Es competitiva, muy competitiva entre hombres, ¿no? Entonces, si yo tengo la posibilidad de demostrar que tengo una conquista sexual más que mis compañeros, me sentiré más hombre, ¿no?
Pero además también es el asunto de que por esta inseguridad general que se crea, diríamos, en el hecho de que permanentemente tienes que demostrar tu hombría, ¿no? Hay una inseguridad permanente. También hay este mecanismo de tratar de feminizar a tus compañeros para tú sentirte el más macho. Entonces ustedes van a ver en los colegios, en las escuelas, chicos en grupos que se están metiendo la mano, que se están ultrajando sexualmente, van agarrándose por detrás haciendo la imitación del acto sexual con otro chico, van silbándole como si fuera, diríamos, un acoso sexual a una mujer, a otros chicos permanentemente. Aquel que lo logra hacer se sentirá más macho que los demás. Los que no logran responder adecuadamente frente a eso serán pues prácticamente el objeto del bullying, ¿no? Homofóbico, etcétera, ¿no? Entonces es muy competitivo, y eso uno cree que se queda en la adolescencia. Eso permanece a lo largo de toda la vida, va tomando distintas figuras, ¿no? Yo he visto, por ejemplo, en hombres adultos el contrapunto sexual, inclusive ya por el lado de la potencia sexual. Por ejemplo, he escuchado, y a mí me asombró la primera vez que escuché a hombres adultos en contrapunto sexual, ¿no? Tú ya no puedes, si quieres, y con chistes muy muy pesados, ¿no? Como tú, si quieres, pásame a tu mujer para yo tenértela contenta, ese tipo de cosas muy en hombres adultos, ¿no? Pero en general, si bien en la adolescencia esos muchachos están ahí presentes, que te van diciendo maricón, afeminado, mujercita, etcétera, en la adultez estos otros se incorporan, diríamos, en lo más profundo de tus cuerpos. O sea, en el inconsciente ya están estos otros imaginados, y desde ahí te van interpelando durante toda tu vida, ¿no? ¿Qué tan macho eres? ¿Qué tan hombre eres? Te van interpelando toda una vida, ¿no? Es violenta porque en la medida de que el objetivo es demostrar, no te va a importar los ritmos, los placeres, los gustos de la otra persona, la vas a utilizar. Pero también es violenta contra ti mismo, porque no necesariamente va a responder a tus deseos, sino a la presión social y al hecho de que yo tengo que estar permanentemente demostrando mi hombría, ¿no? Es homofóbica porque en las relaciones entre hombres no puedes acercar tus cuerpos, por ejemplo, de manera tierna, por más que quieras a otro hombre, ¿no? Como tu amigo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo un trabajo de un profesor de la Católica, Juan Carlos Cayiro, unos trabajos pioneros, que se llamaba de Héroes y Batallas. En un pasaje él señala, dice: yo estoy viendo a dos chicos que son muy amigos y agarrándose a golpes y tirándose al suelo, y él dice, bueno, yo reflexiono sobre eso y digo, seguramente estos dos chicos quisieran darse un abrazo tierno, pero la única manera de acercar sus cuerpos es a través de la violencia, ¿no? Ustedes vean a dos hombres adultos, amigos entrañables, además, que se encuentran en cualquier lado, y lo que hacen es romperse la espalda. Plan, no hay un abrazo tierno, porque apenas que hay un abrazo tierno, inmediatamente se pone en cuestión, diríamos, tu hombría, tu heterosexualidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucho de eso, ¿no? Es irresponsable, porque ya lo decía Tesania, el asunto de que supuestamente nuestra sexualidad es irrefrenable. Entonces, yo actúo solamente como varón, ¿no? Allá tú que me provocaste. Y entonces, y si hay un embarazo no deseado, ¿cierto? Bueno, allá tú que no te cuidaste. Yo soy varón. Yo simplemente, estoy respondiendo a mi naturaleza, ¿no? Eso está todavía muy metido. Siguiente, por favor. Los muchachos desde muy temprano, ¿qué aprenden? ¿Cómo aprenden sexualidad? En el último trabajo que nosotros hemos publicado sobre hombres y violencia sexual, lo que vemos claramente es que en hombres de distintas generaciones siguen aprendiendo todo lo que saben de sexualidad en la calle. En las casas no. O sea, a veces me pregunto, cuando dicen que mis hijos no te metas, que cuando no reciben absolutamente nada de orientación en parte de su casa, todo lo aprenden fuera. De otros chicos mayores que ellos, de la pornografía, porque la única forma de poder conocer sexualidad no hay otra,
que no tienen otra oportunidad. Y ¿qué es lo que aprenden? Por ejemplo, yo les preguntaba qué cosas ustedes aprendían, cómo debías relacionarte sexualmente con una pareja, cuál es el proceso. Y todos ellos me decían que, en primer lugar, que existen diferencias entre mujeres. Hay mujeres que son las mujeres decentes, recatadas de su casa, con ellas hay que pensar, digamos, en que probablemente podríamos casarnos. Y están las otras, las malas, las jugadoras, etcétera, con las cuales solamente las utilizo para divertirme, y hay que cuidarse, ¿no es cierto?, porque te pueden aprovechar de ti, ¿no? Y el otro tema es que a las mujeres, para conquistarlas sexualmente, tienes que hablarles de lo que a ellas les gusta. Hay que calentarles el oído ¿no?, a través de hablarles del amor, el amor romántico, de que tú eres la única y que tienes proyecciones con ella hacia futuro, o sea, todo lo que le gusta, porque es la única manera en que las mujeres puedan aceptarte una relación sexual, ¿no? Aunque esto sea absolutamente falso, ¿no? Todo el tema del amor romántico va en contra de las mujeres, en realidad. Esta construcción del amor romántico, en el cual a las mujeres se les enseña desde muy pequeñas de que solamente pueden desarrollar una relación, digamos, plena, sexual, en relación con el afecto, está divorciado totalmente de cómo a los hombres nos crían, ¿no? A los hombres nos crían, no es que necesariamente separemos el amor y el sexo, sino que nos dan la oportunidad de poder desarrollar una vida sexual totalmente divorciada de lo sexual, y eso nosotros lo aprendemos desde la adolescencia principalmente, ¿no? Entonces, eso otro crea una vulnerabilidad muy grande en las mujeres, son fácilmente chantajeables por parte de los hombres, ¿no? Y que, por otro lado, si tú entablas una relación de pareja con alguna chica, eso ya te da totalmente plenos derechos y exclusivos sobre ella, ¿no? No solamente en su conducta sexual, sino también en el contacto con los otros hombres. Siguiente, por favor. Y esto es importante. Los hombres tenemos que garantizar permanentemente, digamos, la sexualidad de nuestras mujeres. Cuando éramos chicos, de nuestras hermanas, hasta inclusive de nuestra madre, luego de nuestras hijas, de nuestra pareja, todo el mundo. O sea, si no logramos, digamos, controlar eso y que otros hombres puedan, digamos, invadir nuestro fuero, nuestro ruedo, eso significa una gran humillación para los hombres. O sea, se está jugando el honor de los hombres. Aún todavía se plantea el tema del honor. Entonces, porque ahí, si tú tienes, por ejemplo, una pareja en la cual tienes a Ana y Juan, que son una pareja, y Juan se va con otra mujer, todo el mundo dirá, pobrecita a Ana, ¿no? Cómo la dejó abandonada. Pero si Ana se va con otro hombre, nadie dirá, pobrecito Juan. Será el hazmerreír, será el objeto de las burlas, ¿no? El cachudo, ¿no? Cornudo, el poco hombre, etcétera, ¿no? Y eso aterra a muchísimos hombres, ¿no? Y entonces a veces se utiliza lo que yo he llamado violencias preventivas para disuadir cualquier acto de supuesta infidelidad. Y les cuento un caso que hablaba con un hombre la vez pasada, y que le había pegado a su pareja porque ella había llegado media hora tarde de la hora que siempre llega de su trabajo. Entonces yo le pregunto, ¿y qué pasó? ¿Por qué le pegaste? Bueno, porque seguramente se está viendo con otro hombre. Y le digo, ¿estás seguro que se está viendo con otro hombre? Bueno, seguro no. Y entonces, por lo menos para que me tenga miedo y no se atreva. O sea, el terror es tan grande y es mayor que lo que está ocurriendo. O sea, la ruptura de los vínculos afectivos, diríamos que está perdiendo en ese momento. No es tan importante como el tema del control y evitar esta gran humillación. Siguiente, por favor. Cuando hemos hecho investigación sobre varones que violan a sus parejas, la violación es un continuo de la violencia, es un contexto de violencia física y violencia emocional. Pero lo que vimos es que tiene un propósito muchísimo más poderoso, ¿no? Hacerla sentir muy vulnerable, ¿no? Porque la mujer interpreta cómo este hombre que dice que me quiere, inclusive que me protege, es el que me está violando. O sea, ya la vulnerabilidad es absoluta para ella, ¿no? Y humillarla.
Cuando le preguntan a los hombres, ¿qué buscas con violar a tu pareja? Humillarla. ¿Por qué humillarla? Porque consideran, ellos interpretan que el que ella no les acepte tener una relación sexual significa que le está negando el derecho, un derecho que él tiene a acceder a su propiedad, al cuerpo de la mujer que considera que es su propiedad, y le está impidiendo que se reafirme cotidianamente como hombre. Los hombres se reafirman cotidianamente como hombres en los cuerpos de las mujeres, y todo eso ellos consideran que los desvaloriza, los humilla, y entonces lo que quieren es voltear la tortilla y humillarla por eso. Entonces no solamente en ese momento están buscando la satisfacción sexual, sino humillarlas, rebajarlas y hacerlos sentir todo el peso de su poder. Siguiente, por favor. Cuando les he preguntado qué están sintiendo en el momento en que la están violando, todos estos hombres dicen que se sienten muy bien y que sienten placer durante la violación. Pero ese placer no solamente es por la satisfacción sexual obtenida, sino fundamentalmente porque están demostrándoles a ellas que son superiores y que tienen el poder, el dominio sobre ellas, ¿no? Entonces estos hombres ahí con una especie de mezcla entre dos tipos de placer, el placer digamos sexual, ¿no? El orgasmo, pero está fundamentalmente el placer de la dominación, y este placer de dominación es el que está por encima del otro en ese momento, ¿no? Ellos al final dicen que luego de hacerlo se sienten mal y con culpa. Siguiente, por favor. Pero hay otros varones, que es la mayoría de los casos en los que hemos estudiado, que están en contra de la violación sexual. Varios de estos hombres han participado inclusive en las marchas Ni Una Menos. Sin embargo, tienen una serie de mecanismos, de procedimientos que logran lo mismo, o sea, quebrar la voluntad de las mujeres a través de una serie de procedimientos de presión, sobre todo psicológica, y rápidamente digo, la insistencia hasta el cansancio, que es la más común, el chantaje emocional, la manipulación, el forzamiento a realizar a un acto sexual dentro de una relación sexual consensuada, la amenaza y el miedo. No tengo tiempo para poder desarrollar cada una de estas cosas, pero son distintas formas de violencia sexual. Siguiente, por favor. Y eso no les acarrea ningún tipo de culpa. Todos ellos dicen que no le están violentando a las mujeres, inclusive algunos que consideran que la están forzando sexualmente, consideran que lo que están haciendo es simplemente realizar un derecho que ellos tienen de pedir servicios sexuales a las mujeres, y este le está siendo negado. Entonces lo consideran legítimo, ¿no? Y muchos dicen de que no están inclusive forzándolas, porque el tema de la insistencia hasta el cansancio significa para ellos parte de su función como hombres, de transformar el no de las mujeres en un sí, ¿no? Y que eso forma parte del cortejo y la conquista sexual. Siguiente. Entonces hay varias creencias en las que se basa esta violencia sexual, ¿no? Que los hombres heterosexuales requieren despojarse sexualmente mediante el coito con una mujer. No es desfogarse en cualquier forma, sino tiene que ser a través del coito en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Los hombres necesitan el cuerpo de las mujeres para reafirmarse como hombres de manera cotidiana, ¿no? O sea, a costa de las mujeres. Que las mujeres deben entender que las necesidades sexuales de los hombres son apremiantes y que necesitan ser satisfechas, ¿no? Y utilizan mucho en ese sentido el chantaje sexual, y que ese es un servicio que tiene que dar las mujeres a los hombres, ¿no? Que las necesidades y los deseos sexuales de las mujeres, si bien los tienen, que están como especie de dormidos, y que toca a los hombres despertar cuando ellos quieran, cuando tengan deseos, esos deseos. Entonces, por eso esa insistencia hasta el cansancio, los tocamientos en sus órganos sexuales para excitarlas, etcétera, ¿no? Hasta que ellas acepten, ¿no? Y la mayoría de ellos no aceptan la autonomía y la iniciativa de las mujeres, ¿no? El dicho el hombre propone, la mujer dispone, claramente está aplicado. Esto siguiente.
Este tema no lo he estudiado, pero sí veo que hay una serie de elementos de lo anterior que podrían aplicarse, que es en el tema del abuso sexual contra mujeres adolescentes. Hay un aspecto que nace, se desprende de lo que yo he dicho, es el tema de la inseguridad de los hombres, en la inseguridad de la sexualidad masculina, ¿no? El siempre considerar que tienen que demostrar su masculinidad y siempre en respecto a la comparación, a pesar de que se fanfarronee, se hable hacia afuera de que yo soy más que tú y etcétera, en el fondo hay una sensación de que siempre en la comparación yo voy a perder, ¿no? Es por eso que hay una atracción a mujeres adolescentes, cuanto más tierna mejor, bastante generalizada, porque en primer lugar, si cuanto más jóvenes son, hay más probabilidad de que puedan ser vírgenes, y por lo tanto eso significa que no me pueden comparar, ¿no? Sexualmente. Segundo, si son más tiernas, saben menos de sexualidad, y por lo tanto yo les voy a enseñar, ¿no? Y porque son más fáciles de controlar e imponer la autoridad. Hay un trabajo que hay puesto a la fuente, que hizo la OIT en Centroamérica, en 7 países, donde se entrevistaron a 450 hombres sobre este tema. Y en conclusión, lo que se vio es que los hombres dicen de que para tener relaciones sexuales con chicas adolescentes no existen edades mínimas, existen cuerpos mínimos. ¿Qué significa eso? Cuando una niña puede tener 10, 11, 12 años, tiene ya características de mujer, es una mujer, ¿no? Entonces eso significa no existen edades mínimas. Y era una cuestión generalizada, porque no es necesariamente que los hombres, todos estos hombres entrevistados, hayan tenido relaciones sexuales con niños, con adolescentes, sino que existe una aceptación y una complicidad social muy generalizada. Siguiente. Y esto es ya más o menos lo último, que tampoco lo he estudiado, pero desprendo algunas cosas de lo anterior. Lo que hemos visto es que desde la adolescencia hay mucho temor de los hombres de ser sometidos sexualmente por otros hombres. Hay siempre ese terror, ¿no? Ese tremendo terror, ¿no? Y en América Latina, y en el Perú concretamente, el que un hombre tenga relaciones sexuales con otro hombre, si este hombre tiene la función, el rol activo y penetrador, no se considera que está en relaciones homosexuales él. No se considera homosexual él, sino se considera homosexual el que está en una posición pasiva y que es penetrado, porque está en una posición femenina, ¿no? Entonces, inclusive, y hay un trabajo, por ejemplo, de un colega mío de la Universidad, Carlos Cáceres, secreto a voces, que se llama, que él, en esa investigación, lo que él ve que estos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres y tienen la posición penetradora, activa, se consideran más machos. Y son reconocidos como más machos, porque no solamente tienen capacidad de someter a las mujeres sexualmente, sino también a otros hombres, ¿no? El sometimiento sexual de un hombre a otro, en este contexto, constituye un ejercicio de poder y control, y no solo se está hablando de atracción y satisfacción sexual en estos contextos, ¿no? Bueno, en el tema de menores de edad, que ya lo ha trabajado Tesania, se da pues en contextos de mucho desbalance de poder por la edad. El tema de aislamiento es un tema importante, porque eso también potencia y agudiza más el tema de las relaciones jerárquicas y el tema de la dependencia, ¿no? Y por último, lo que hemos visto nosotros en nuestra investigación, que cuáles son las consecuencias de un varón adolescente abusado sexualmente. Eso depende del sexo de la persona que abusó de él. Lo que hemos visto es que si es una mujer quien abusó sexualmente, en nuestro estudio tuvimos 2 casos de hombres que fueron abusados sexualmente de mujeres adultas cuando ellos tenían 8 o 9 años.
cuando le hemos preguntado sobre las consecuencias, ellos interpretan que no tuvo ningún efecto contraproducente, al contrario, fue motivo siempre de orgullo de parte de ellos, porque está este contexto de ámbitos machistas en el cual, digamos, la mayor experiencia y la trayectoria sexual son puntos que le dan mayor valor, digamos, a estos hombres, ¿no? E inclusive consideran de que esa experiencia les permitió tener mayor confianza en sus relaciones con otras sexuales, con otras mujeres. Pero si es un varón quien la abusó sexualmente, sí, en estos hombres las consecuencias han sido bastante devastadoras, ¿no? Porque la masculinidad, como hemos visto, está asociada a la agresividad, a la fuerza, al control, a su rol activo y a su rol dominador. Y entonces ser abusado sexualmente está negando todas estas características, ¿no? Y todo esto significa entonces la feminización. Estos hombres que nosotros entrevistado y hemos trabajado, tienen una inseguridad enorme sobre su orientación sexual, porque plantean de que probablemente fueron ellos los que provocaron, ¿no? Que seguramente les gustó, por eso ellos fueron los culpables de esto. Y hay hombres que toda su vida se pasan probando de que no son homosexuales, y lo hacen de manera violenta contra otros hombres, contra sus parejas, etcétera, ¿no? Y consideran como si tuvieran una especie de estigma en la frente, y que tiene la suspicacia a flor de piel. Cualquier aspecto contradictorio para ellos consideran que es un acto de humillación, porque no lo están viendo como hombres, y por lo tanto ejercen violencia en todos los lugares para probar que son hombres, ¿no? Entonces eso es. Y el tema de la denuncia es muy difícil, porque eso significa pues la humillación, la desvalorización social, la posibilidad de que puedan ser culpabilizados, ¿no? La puesta en duda de su heterosexualidad. Entonces resulta, digamos, por eso supongo que hombres ya a partir de los 30 años, que tienen mucha más seguridad, tienen mayor la posibilidad de poder denunciar. Antes es más, cuando son adolescentes es muy difícil, ¿no? Entonces esta parte yo no puedo afirmar con toda seguridad, porque esto lo deduzco de las cosas que yo estoy trabajando, pero no es mi tema en realidad, ¿no? Entonces, al final lo que quiero terminar diciendo es que es fundamental trabajar con hombres. No es posible solamente trabajar todos estos temas con mujeres, desde las políticas públicas fundamentalmente, trabajar solamente con mujeres, diríamos, para transformar estos patrones sociales y culturales tan enraizados, significa para mí solamente tratar de empoderarlas para que puedan enfrentar, digamos, el ejercicio de la violencia, o reparar ya los daños de la violencia. Pero yo creo que trabajar con hombres es ya ir apuntando a las causas más profundas, diríamos, del ejercicio de la violencia. Gracias. Muchas gracias.